Mi hermana testeó, tomé tu collar barato para mi cita. Respondí, diviértete. Luego llamé a seguridad, reporten robo del activo almohadilla 4429. Un collar de 2 pesos millones. Una hora después, ¿la policía estaba en el restaurante? Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. Soy Cassandra, tengo 33 años, y mi vida se ha basado en una mentira silenciosa. Una mentira que he cultivado por 10 años, no por malicia, sino por una mezcla complicada de vergüenza y autoprotección. Pero las mentiras, por muy bien cuidadas que estén, siempre encuentran la forma de salir a la luz. A veces, lo hacen en forma de un mensaje de texto. Y a veces, esa mentira tiene un precio de $2.2 millones. Todo colapsó un viernes. Eran las 6:47 de la tarde. El cielo sobre la Ciudad de México tenía ese tono grisáceo de contaminación y cansancio de fin de semana. Yo estaba en mi apartamento, en la colonia Roma, un espacio que había decorado con maderas sobrias y textiles de Oaxaca, un refugio del ruido. Pero esa tarde, el ruido estaba dentro de mi cabeza. Estaba en una videoconferencia con mi equipo de distribuidores en Tokio, una llamada que se había extendido 3 horas más de lo debido. Señorita Sterling, el cliente de Ginza insiste en la exclusividad de la colección, Agave, decía Kento, mi gerente en Japón, su voz sonando metálica a través de los altavoces de mi laptop. Están hablando de un pedido de 700 unidades, pero si no les damos la exclusividad. Kento, no podemos darles exclusividad, respondí, frotándome el puente de la nariz. El dolor de cabeza era punzante. Eso mataría nuestro acuerdo con Isetan. Diles que les ofrezco las piezas de obsidiana como primicia, pero la plata es para todos. Revisa el contrato de... Mi teléfono personal, el que mi familia tenía, vibró sobre la mesa de madera. La pantalla se iluminó con el nombre que, inevitablemente, me causaba un suspiro, Romina. Mi hermana menor. La ignoré. Seguramente quería quejarse de su día, o pedirme dinero para el salón de belleza, o contarme sobre el último partidazo que había conocido. La llamada se fue a buzón. Suspiré aliviada. Kento, lo que tenemos que hacer es... Vibró de nuevo. Esta vez, un mensaje de WhatsApp. Y luego otro. Y otro. Una ráfaga. Romina, casa. Romina, no me contestas. Romina, oye, casa. Tomé prestado ese collarcito barato que tenías en tu alajero. El azul. Es para mi cita con Mauro esta noche. Gracias. Me detuve. Mis dedos quedaron suspendidos sobre el teclado. El mundo se silenció. La voz de Kento se convirtió en un zumbido distante. ¿Señorita Sterling? ¿Cassandra-san? ¿Sigue ahí?, preguntó Kento. Giré la cabeza. No hacia mi alajero personal, el que estaba en mi habitación, lleno de piezas sentimentales y modestas. Giré la cabeza hacia mi escritorio. Ahí, junto a mi laptop, había una caja de transporte. Una caja de terciopelo azul marino, reforzada con acero, del tamaño de un libro grueso. Tenía un pequeño candado de seguridad biométrico. La había traído de la bóveda de la compañía esa mañana para una inspección final de seguro. La había dejado sobre el escritorio, pensando que era el lugar más seguro. Pero el candado estaba abierto. La tapa, ligeramente entreabierta. Collarcito barato. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación dolorosa. Kento, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila, casi robótica. Tengo una emergencia corporativa. Aprueben el contrato de Isetan tal como está. Hablamos el lunes. Cerré la laptop de golpe, cortando la llamada. El silencio del apartamento fue absoluto, pesado,
como el terciopelo de la caja. Con manos temblorosas, abrí la tapa. El interior de espuma de alta densidad tenía un hueco perfectamente cortado, con la forma exacta de la pieza. Estaba vacío. Mi pulgar se movió sobre la pantalla del teléfono. ¿Qué le decía? Si le gritaba, se reiría y me llamaría exagerada. Si le exigía que volviera, apagaría el teléfono. Lo había hecho 1000 veces. Respiré hondo, conté hasta 3, tratando de controlar el pánico que me subía por el pecho. Tecleé una sola palabra. Diviértete. Enviado. Leído. 2 palomitas azules. Inmediatamente después, abrí la aplicación de marcado rápido de mi teléfono y presioné el número 1, la línea directa de mi jefe de seguridad. Sonó una vez. Señorita Cassandra, la voz de Saúl era siempre la misma, grave, calmada, lista. Saúl, soy Cassandra, dije, mi voz ahora desprovista de toda emoción. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Su tono cambió. Él sabía que yo nunca llamaba por esa línea a menos que fuera una emergencia real. Necesito reportar un robo. Activo de inventario número 4429. El zafiro del ocaso. Valor estimado, $2.2 millones. Hubo un silencio ahogado al otro lado de la línea. Pude oír el rápido tecleo de Saúl en su computadora. Carajo. Señorita, esa pieza estaba en su residencia para la tasación del seguro. ¿Fue un allanamiento? ¿La lastimaron? No, Saúl. No fue un allanamiento. Fue mi hermana. Romina Sterling. Otro silencio. Más largo. ¿Su hermana? Señorita, ¿está segura de que esto no es una disputa familiar? Saúl, lo interrumpí, mi voz era hielo. Esa pieza es propiedad de Casa de Plata Sterling, SADCB. Está asegurada por Lloyds of London con la póliza 774B. Y en este momento, está fuera de las instalaciones aseguradas sin autorización, portada por una civil no asegurada. Es un robo. Mi hermana cree que es bisutería. Acaba de enviarme un mensaje diciendo que lo usaría en una cita. Dios santo. ¿Sabe dónde está? Restaurante Quintonil, en Polanco. Tiene una reservación a las 7:30 con un tal Mauro. Entendido, dijo Saúl, ya en modo de trabajo. Esto no es un asunto familiar, es un activo corporativo de alto valor desaparecido. Contactaré a la policía de Polanco inmediatamente. No se mueva. ¿Quiere que envíe un equipo a su apartamento? No, dije, hundiéndome en mi silla. Estoy a salvo. Solo, recuperen esa pieza. Colgué y me quedé mirando la caja vacía. Collarcito barato. La palabra resonaba en mi cabeza. 10 años de trabajo, 10 años de silencio, 10 años de construir un imperio en las sombras, todo reducido a esa palabra condescendiente. ¿Por qué? ¿Por qué mi hermana, que vive bajo el mismo cielo que yo, pensaría que algo en mi posesión es barato? ¿Por qué mi familia entera me mira con esa lástima condescendiente? Porque yo la dejé. Dejamos que toda mi familia lo pensara. Soy, pobre Cassandra. La rara. La solterona de 33 años que juega a las artesanías, mientras mi hermana menor, Romina, la estrella, conquista el mundo. O al menos, eso es lo que ellos creen. Toda esta farsa comenzó hace 10 años, con mi abuelo, don Rafael. Era un genio. Un maestro orfebre de Taxco, un artista de la plata, de esos que ya no existen. Sus manos podían hacer que la plata cantara. Pero era un genio pobre. Mi padre, Eusebio, su único hijo, siempre se avergonzó de él. Papá es un hombre de números, un contador que siempre soñó con la riqueza que nunca tuvo. Tu abuelo se va a morir de hambre con sus martillitos y sus diseños de nopal, le decía a mi madre en la cena, cuando creía que yo no escuchaba. Es un soñador, no un hombre de negocios. Recuerdo una Navidad, yo tenía 15 años.
El abuelo nos trajo regalos. A Romina le dio una pulsera de plata delicada. A mí, un dije. Mi padre lo miró y dijo, gracias, papá. Muy rústico. El abuelo solo sonrió con tristeza y me guiñó un ojo. Cuando murió, hace 10 años, leyeron el testamento. Mis padres heredaron la casa en la Ciudad de México, una propiedad valiosa. A mí me dejó su único bien, el taller polvoriento en Taxco, con todas sus herramientas y sus cuadernos de bocetos. Mis padres se compadecieron de mí. Bueno, mija, dijo mi madre, Griselda, al menos tienes un pasatiempo. Puedes ir los fines de semana a jugar a la tiendita. Pero para mí, no era un pasatiempo. Era un legado. Y estaba furiosa. Furiosa con mi padre por despreciar el arte de mi abuelo. Así que tomé una decisión. No solo mantendría vivo el arte de mi abuelo, le demostraría a mi padre que estaba equivocado. Pero no de la manera que él esperaba. Tomé ese taller y lo convertí en Casa de Plata Sterling. Combiné las técnicas ancestrales de filigrana de mi abuelo con un sentido de diseño moderno y un plan de negocios despiadado que había aprendido en la universidad. Pero mientras la compañía crecía, yo me hacía más pequeña. Me di cuenta de algo horrible. Cuanto más éxito tenía, cuanto más dinero ganaba, más me parecía a mi padre. Estaba convirtiendo el arte puro de mi abuelo en un activo. Estaba poniendo precio a su legado. Y eso me avergonzaba. Así que me escondí. Dejé que mi familia creyera la narrativa que ellos mismos habían escrito. Yo era la pobre Cassandra, la que seguía loqueando en Taxco. Dejaron de preguntar por mi trabajo hace años. Yo conducía mi viejo Nissan March no porque no pudiera pagar un Mercedes, sino porque no quería que preguntaran. Vivía en la Roma, no en Polanco, porque aquí podía ser anónima. El año pasado, en la cena de Navidad, Romina anunció con orgullo que había conseguido un contrato de 50,000 pesos por promocionar un té de dieta fraudulento en Instagram. Eso, mi reina, gritó mi madre, Griselda, aplaudiendo. Mira, Eusebio. Esta sí es mi hija. Inteligente. Fina. Sabe usar su belleza. Mi padre asintió, orgulloso. Todos brindaron. Más tarde, yo mencioné casualmente que acababa de firmar un acuerdo de distribución exclusiva en Dubái. Mi madre me dio una palmadita en la mejilla, como a una niña pequeña. ¡Ay, qué bueno, mi hija! ¡Qué bueno que estás vendiendo tus cositas! ¡Qué trabajadora! Sigue así y un día podrás comprarte ropa nueva. ¿Verdad que ese suéter ya tiene hoyos? No me molesté en decirle que el suéter era de Brunello Cucinelli y había costado más que el contrato de Romina. Hace un mes, la vi usando mi bolso. Un Celine clásico que me regaló un socio en París. ¿Qué? Me dijo cuando se lo señalé, con la boca llena de pastel. Ay, no exageres, casa. Es obvio que es un clon, espejo, que te compraste en el tianguis. Pero da el gatazo. Déjamelo, ¿sí? A ti ni te luce, te ves muy aseñorada. Se lo quedó. Y yo no dije nada. Porque, en el fondo, esa era la penitencia que yo creía merecer por convertir el arte de mi abuelo en dinero. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Romina se había ido a Polanco, al restaurante más exclusivo de la ciudad, a impresionar a su novio rico, usando un collar que ella creía naco y barato, solo porque me pertenecía. Abrí mi base de datos de inventario en la laptop. Accedí a la bóveda digital. Activo almohadilla 4429, el zafiro del ocaso. No era solo un zafiro. Era una lágrima de Ceilán de 15.7 quilates, sin calentar, de un azul profundo que parecía absorber la luz. Estaba rodeado por 8.3 quilates de diamantes corte baguette, sí, pero lo que lo hacía invaluable no eran las piedras. Era la montura. La montura era una obra maestra de filigrana de plata .925 y platino. La plata había sido extraída de la vieja mina del abuelo en Taxco.
El diseño se basaba en un boceto que encontré en su cuaderno, uno que él había titulado Lágrima de Luna. Me tomó 6 meses desarrollarlo. 10 de mis mejores artesanos, hombres que habían sido aprendices de mi abuelo, como don Lázaro y don Fidel, trabajaron exclusivamente en esa pieza. La técnica de filigrana era tan fina que tuvieron que crear herramientas nuevas para poder tejer el platino. Esta pieza no era solo joyería. Era el alma de mi compañía. Era la prueba de que el arte de mi abuelo podía coexistir con el lujo moderno. Era una orden especial para una de las mujeres más ricas de Monterrey, una coleccionista que entendía su valor real, no solo el monetario. Estaba en mi apartamento solo por 24 horas para la tasación final del seguro antes de ser enviado en un camión blindado el lunes por la mañana. Y mi hermana, que creía que el buen gusto se compraba en Antara y que todo lo que yo tocaba era rústico, se lo había llevado para impresionar a un junior superficial. Mi teléfono vibró de nuevo. Era mi madre. Griselda. Un mensaje de texto. Mamá, Romina me acaba de mandar una foto con el collar. Mija, qué bueno que por fin haces algo por tu hermana. Se ve preciosa. Como una reina. Ese collarcito tuyo, aunque sea de fantasía, le da mucha vista. Ya era hora de que apoyaras a tu hermana. Ese muchacho Mauro es un partidazo, de los buenos. Su familia es dueña de media Puebla. Ayúdala a que lo amarre de una vez, mija. Ya queremos boda. Pórtate bien y apóyala. Sentí un ácido subir por mi garganta. No era una pregunta. Era una orden. Una celebración de mi servidumbre. Apoyar. Amarrar. Collarcito de fantasía. En la cosmología de mi familia, yo era un planeta muerto que solo servía para darle gravedad a la estrella brillante que era Romina. Era la proveedora de utilería para su gran obra de teatro. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que esto no era culpa de Romina. No del todo. Era culpa mía. Mi silencio, mi vergüenza por el éxito, mi deseo estúpido de ser querida por quien era, y no por lo que tenía, todo eso había creado este monstruo. Les había permitido tratarme como basura. Les había permitido tratar el legado de mi abuelo como basura. Cerré el chat de mi madre. Miré la hora. 7:10 de la tarde. La policía ya debía estar en camino. Se acabó, dije en voz alta al apartamento vacío. Se acabó la, pobre Cassandra, punto. Agarré mi abrigo. Agarré las llaves de mi barato Nissan March. Si iba a volar el mundo de mi familia, al menos quería estar allí para ver los fuegos artificiales. El trayecto desde la Roma hasta Polanco un viernes por la noche es una forma de tortura dantesca. El tráfico en la Ciudad de México no perdona. Me tomó 40 minutos avanzar lo que en un día normal tomaría 15. Pero por primera vez, no me importó el tráfico. Me dio tiempo para pensar. ¿Estaba exagerando? ¿Estaba a punto de destruir a mi familia por un collar? La voz de mi madre resonaba, ayúdala a amarrar a ese muchacho. No. No era por el collar. Era por esa frase. Era por el bolso Celine. Era por el suéter de cachemira. Era por la cena de Navidad. Era por llamar, cositas, al trabajo de mi vida y, martillitos, al legado de mi abuelo. Mi teléfono sonó justo cuando pasaba la estela de luz. Un número desconocido. Señorita Cassandra Sterling, dijo una voz masculina, cansada. Soy yo. Detective Herrera, de la policía de Polanco. Sector Polanco. Estamos afuera del restaurante Quintonil. Recibimos un reporte de su jefe de seguridad. Saúl. Pude oír el escepticismo en su voz. El tono de un hombre que ha lidiado con demasiadas esposas ricas y aburridas que denuncian a la amante del marido. Sobre un collar. Un collar valuado en... Escuché el papel arrugarse, ¿40 millones de pesos? Casi se rió al decir la cifra. 40 millones de pesos. 2.2 millones de dólares.
Sonaba absurdo, incluso para mí. 44.3 millones de pesos, para ser exactos, detective, respondí, mi voz profesional, desprovista de la emoción que sentía. Equivalente a 2.2 millones de dólares estadounidenses. Y sí, está dentro de ese restaurante. Lo lleva puesto mi hermana, Romina Sterling. Hubo una pausa. El detective suspiró. Señorita, con todo respeto. Es viernes por la noche. Estamos en Polanco. ¿Está segura de que esto no es un pleito familiar? ¿Una discusión entre hermanas? ¿No será que está despechada porque su hermana salió con su novio? La insinuación me encendió. Detective Herrera, lo interrumpí, mi tono se volvió acero. Le voy a explicar esto una sola vez. Casa de Plata Sterling es una corporación registrada, SADCB, con el RFC-CPS 080815 HDA. La pieza almohadilla 4429 es un activo corporativo, no es mío. Está asegurado por Lloyds of London con la póliza 774B. Fue sustraído de mis instalaciones aseguradas sin autorización. Eso se llama robo. El hecho de que la perpetradora sea mi hermana es irrelevante para la compañía de seguros y para el Código Penal. Silencio total. Podía oír su respiración. Espere un momento, dijo Herrera, su voz cambiando repentinamente, volviéndose aguda. Dijo usted. ¿Casa de Plata Sterling? ¿Es usted C. Sterling? Soy Cassandra Sterling, la fundadora y CEO. Otro silencio. Esta vez, fue de asombro. Carajo. Mi esposa es fanática de su colección, Agave. Vi un artículo sobre usted en Forbes. Pensé que la dueña era una señora, no sé, europea. O mucho mayor. Pues no, detective. Soy yo. Y mi activo de $2 millones está en ese restaurante, en el cuello de alguien que cree que es falso. Por favor, recupérelo. Entendido, señorita Sterling, dijo, su voz ahora era puro profesionalismo. Mis disculpas. Entraremos de inmediato. Manejaremos esto con la mayor discreción posible. Detective, agregué antes de que colgara. Una cosa más. Sí. Quiero presentar cargos. Completos. Colgué. El semáforo cambió a verde. Me estacioné a una cuadra del restaurante, bajo la sombra de un árbol frondoso en una calle lateral. No iba a entrar. Solo iba a esperar. Nunca vi lo que pasó en tiempo real. Y gracias a Dios por eso. Lo que vi fue la grabación de la cámara de seguridad del restaurante, que Saúl, mi jefe de seguridad, obtuvo legalmente un par de días después. Me la mostró en su oficina, en una pantalla gigante. También vi los videos de TikTok que surgieron esa misma noche, grabados por otros comensales. ¿Segura que quiere ver esto, señorita?, me preguntó Saúl. Absolutamente, respondí. La grabación de la cámara de seguridad no tenía sonido, pero no lo necesitaba. La imagen era tan clara como el agua. Ahí estaba Quintonil, en todo su esplendor. Luz tenue, mesas impecables, comensales que parecían sacados de la portada de Caras o Quién. El murmullo del lujo silencioso. En una mesa central, estaba Romina. Se veía radiante. Llevaba un vestido rojo que yo no reconocí, probablemente carísimo, uno que seguramente había comprado con la tarjeta de crédito de mi padre. Y ahí, brillando contra su piel bronceada, estaba el zafiro del ocaso. Era como poner un reactor nuclear en una linterna de mano, la pieza era demasiado poderosa para ella. Se reía, echando la cabeza hacia atrás, pasándose la mano por el cabello en un gesto estudiado para que la luz captara el collar. Mauro, el partidazo, la miraba embelesado, con esa sonrisa de depredador que tienen los juniors cuando ven algo que quieren. Romina levantó su copa, sin duda brindando por sí misma. Se estaba luciendo. Le estaba diciendo al mundo que ella pertenecía a ese lugar, que ese lujo era suyo. En uno de los videos de TikTok,
Se podía oír su voz aguda diciendo, «Ay, es una cosita que me regaló mi hermana. Es diseñadora, ¿sabes? Tiene su tiendita de plata. Muy rústica, pero esto le quedó mono, ¿no?» Y entonces, a las 7:42 de la tarde, entraron. El detective Herrera, de traje, seguido por 2 oficiales de uniforme y una mujer policía, también de traje. Se movieron con una eficiencia brutal. No hubo gritos, ni conmoción al principio. Herrera se acercó a la mesa. Se inclinó y dijo algo. La cara de Romina pasó de la euforia a la confusión total en menos de un segundo. Se tocó el collar, instintivamente. Luego, se rió. Una risa amplia, burlona. Aún en la cámara de seguridad, sin sonido, pude ver la palabra barato formándose en sus labios. Herrera no se rió. Dijo algo más. La sonrisa de Romina se congeló. Y entonces, el momento que se quedaría grabado en mi memoria para siempre, Mauro, el partidazo, el mote de oro, miró a Romina, luego al policía, luego al collar. Su expresión se endureció. Puso su servilleta de lino sobre la mesa, con una calma aterradora. Se levantó de la silla. No le dijo una palabra a Romina. Ni siquiera la miró. Simplemente se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Desapareció de la cámara. La abandonó. El rostro de Romina se descompuso. Pasó de la confusión al pánico puro. Se giró para ver a Mauro irse, con la boca abierta. Cuando se volvió hacia Herrera, estaba temblando. La mujer policía se acercó por detrás. Con una mano enguantada, desabrochó el collar y lo deslizó de su cuello, depositándolo de inmediato en una bolsa de evidencia. Romina se levantó de un salto, ahora sí gritando. Varios comensales se giraron. Los teléfonos salieron. El video de TikTok que vi comenzaba en este punto. ¿Qué hacen? Es mío. Mi hermana me lo prestó. Quiten sus sucias manos de mí, gritaba. La oficial puso una mano firme en el hombro de Romina. Señorita, está detenida por sospecha de robo. ¿Robo? ¿Robo de qué? Es falso. Es bisutería barata. Cassandra. Llamen a mi hermana Cassandra. Ella les dirá que esto es basura. La oficial le puso las esposas. El sonido del clic de las esposas fue capturado en el video. Romina fue escoltada fuera del restaurante, con la cara roja, llorando, gesticulando. Apagué la pantalla de la oficina de Saúl. Saúl, dije, mi voz apenas un susurro. ¿Tenemos el collar? Sí, señorita. Está en la bóveda de pruebas de la policía de Polanco. Lo recuperaremos mañana. Bien, dije, levantándome. Porque ahora, tengo que ir a la estación de policía. Mi teléfono comenzó a sonar en el momento en que la patrulla salió de Polanco. Estaba estacionada a una cuadra, viendo las luces rojas y azules alejarse. Era una locura. Mensajes de grupos familiares, llamadas perdidas de mi madre, de mi padre. ¿Dónde estás? Romina está detenida. Contesta, Cassandra. Es tu culpa. Mi pulso estaba desbocado. Dios mío, ¿qué he hecho?, pensé. La imagen de Romina llorando, esposada, me golpeó. Era mi hermana. Mi hermanita. La culpa me invadió, fría y pesada. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Me había convertido en un monstruo, peor que ellos? Estaba temblando, a punto de llamar a Saúl y decirle que lo cancelara todo, que pagaría lo que fuera, que diría que fue un error, cuando sonó una llamada que sí reconocí. Tío Fermín. Fermín era el hermano menor de mi padre, la oveja negra de la familia. Un abogado de derechos humanos que, irónicamente, era el único que había respetado de verdad a mi abuelo Rafael. Él también me respetaba a mí. Contesté, mi voz rota. Tío. Cassandra, su voz era enérgica. Tu padre acaba de llamarme, histérico.
Suena como si el mundo se fuera a acabar. Gritaba algo sobre Polanco, un robo y millones. Por el amor de Dios, dime que es verdad. Es verdad, tío, dije, las lágrimas comenzando a brotar. Ella tomó el zafiro del ocaso. Y yo llamé a la policía. Se la llevaron. Tío, creo que cometí un error terrible. Hubo un silencio. Luego, mi tío soltó una carcajada. Una risa profunda y liberadora. Error. Mija, es lo más inteligente que has hecho en 10 años. Ya era hora, Cassandra. Ya era hora de que dejaras de hacerte la pequeña. Pero, la familia, papá y mamá van a odiarme. ¿Y qué ha cambiado?, espetó él. Ellos no te odian, Cassandra, peor aún, no te ven. Te han ignorado por una década. Tu padre, mi hermano, que Dios lo perdone, pero es un tonto. Se pasó la vida avergonzado de su propio padre, mi padre, por ser un simple artesano. Y tú has pasado la vida avergonzada de tu éxito porque no querías demostrarle que su materialismo superficial tenía razón. Me quedé sin aliento. Él lo veía. Lo veía todo. Tú no traicionaste al abuelo, Casa, dijo, su voz suavizándose. Tú lo honraste. Convertiste su nombre, Sterling, en una palabra que significa lujo y arte en todo el mundo. Has hecho que su nombre sea eterno. No dejes que esos tontos te hagan sentir culpable por ello. No te rajes ahora. Ve a esa estación de policía, levanta la cabeza y se ladúa del imperio que construiste. Las lágrimas que corrían por mis mejillas ya no eran de culpa. Eran de alivio. Gracias, tío. De verdad. Ahora ve. Y si necesitas un abogado que disfrute viendo a mi hermano retorcerse, llámame. Colgué. Mi mano ya no temblaba. Apagué las notificaciones de mi familia. Me sequé los ojos y puse el auto en marcha hacia la delegación de Polanco. La armadura estaba puesta. Eran las 9:15 de la noche cuando entré en la agencia del Ministerio Público en Polanco. El lugar olía a café quemado, desinfectante barato y pánico rancio. Mis padres ya estaban allí. Parecían fuera de lugar, como dos aves tropicales en una jaula de concreto. Mi madre, Griselda, tenía el rímel corrido y el cabello despeinado. Mi padre, Eusebio, estaba pálido, con la corbata floja y la camisa de trabajo arrugada. El detective Herrera me vio entrar y se acercó, su rostro era una máscara de profesionalismo. Señorita Sterling. Gracias por venir. Hemos recuperado el activo. Está en la bóveda de pruebas. Antes de que pudiera responder, mi madre me vio. Cassandra. Corrió hacia mí, pero no para abrazarme. Me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste a tu hermana? Mamá, suéltame. Me estás lastimando. Arruinaste su vida, gritó, y la gente en la sala nos miró. Ese muchacho, Mauro, la dejó. Se fue. Todo tu plan funcionó, ¿verdad? Siempre has estado celosa de ella. Siempre has odiado lo bonita que es. Griselda, cállate, dijo mi padre, acercándose. Pero su mirada no era mejor. Cassandra, esto es demasiado. Sé que estás enojada porque tomó tus cosas, pero llamar a la policía. Estás humillando a esta familia. ¿Yo estoy humillando a la familia?, pregunté, mi voz baja y controlada. Yo no fui arrestada en Quintonil. Fue por una tontería, espetó mi padre. Un pedazo de joyería sin valor. Un malentendido. Ahora mismo vas a retirar los cargos. No puedo, dije. Claro que puedes. Deja de ser tan infantil. Respiré hondo. Miré por encima del hombro de mi padre al detective Herrera, que observaba la escena con una mezcla de lástima y profesionalismo. Detective, dije en voz alta y clara, asegurándome de que mis padres escucharan. Usted que es la autoridad,
¿podría por favor explicarle a mis padres el valor de ese pedazo de joyería sin valor? Herrera carraspeó, entendiendo su papel en este teatro. Se acercó, libreta en mano. Señor. Señora Sterling. Su hija, Romina Sterling, está detenida y será procesada por robo agravado, tipificado en el artículo 224 del Código Penal. ¿Robo? Pero si fue un préstamo, dijo mi madre. Un préstamo implica permiso, señora, dijo Herrera, con paciencia. Y en cuanto al valor, miró su libreta, estamos hablando de una pieza única, tasada en 44.300.000 pesos. El silencio que cayó en la estación fue absoluto. El zumbido de una lámpara fluorescente pareció gritar. Mi madre soltó mi brazo. Parpadeó. ¿Qué? ¿Pesos? Dijo, ¿millones? Mi padre palideció. ¿44 millones? Eso es absurdo. No puede ser. Usted está loco. Ustedes están coludidos. Esa es la tasación oficial para la compañía de seguros, señor, dijo Herrera, impasible. Mi madre me miró, sus ojos buscaban una respuesta, su mente incapaz de procesar la cifra. Cassandra, eso es mentira, ¿verdad? Es de fantasía. Tú trabajas en la tienda de artesanías. Mi padre dio un paso hacia mí, su rostro pálido ahora con un tinte de terror. Cassandra, susurró, agarrándome del otro brazo, esta vez con miedo. ¿En qué estás metida? Le debes dinero a la gente equivocada. ¿A los narcos? La pregunta me golpeó como una bofetada. Después de todo, esa era la única conclusión lógica para ellos. Que yo, Cassandra, la fracasada, la pobretona, solo podría tener acceso a esa cantidad de dinero a través del crimen. La rabia, fría y pura, ahogó la culpa para siempre. Me reí. No fue una risa alegre. Fue un sonido seco, áspero, que salió de lo más profundo de mi pecho. Mis padres retrocedieron un paso, sorprendidos por el sonido. ¿Narcos, papá? ¿Esa es tu mejor suposición? Después de 33 años, ¿eso es lo que piensas de mí? Pues explícame, gritó él, su miedo convirtiéndose en ira. ¿De dónde saca la pobre Cassandra una joya de 40 millones de pesos? Nos has puesto en peligro a todos. Tienes razón, dije. Te lo voy a explicar. Porque estoy harta de esto. ¿Explicar qué? Gritó mi madre. Estás mintiendo para lastimarnos. Para vengarte de tu hermana. ¿Estoy mintiendo? Abrí mi bolso. No el Celine que Romina me había robado, sino mi bolso de trabajo, un tote de lona simple. De adentro, saqué una revista. Forbes México. La edición del mes pasado. Se la aventé a mi padre. No se la di. Se la aventé. Cayó en el suelo de linóleo sucio entre nosotros. La portada era un primer plano de mi rostro, serio, mirando a la cámara. Estaba en el taller de Taxco, con el delantal de cuero de mi abuelo puesto, sosteniendo un lingote de plata cruda en mis manos sucias. El titular era imposible de ignorar. De Taxco al mundo, el imperio de plata de 60 pesos millones de Cassandra Sterling. El silencio en la estación de policía fue total. Mi padre, Eusebio, se agachó como un autómata. Sus manos temblorosas recogieron la revista. Leyó el titular. Sus labios se movieron sin sonido. 60 millones. Mi madre, Griselda, se tuvo que sostener de la pared para no caer. Su rostro estaba blanco como el papel. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? Un fotomontaje. 60 millones de dólares, corregí, mi voz resonando en el pequeño vestíbulo. Valor de la compañía. La compañía que tú, papá, pensabas que era un puesto del tianguis. La compañía que construí sobre el legado del hombre al que llamaste, fracasado, toda tu vida. Me volví hacia Herrera, que observaba todo con un interés profesional.
El collar que mi hermana robó es un activo de esa compañía. Tengo una responsabilidad fiduciaria con mis accionistas y con mi compañía de seguros. No puedo simplemente dejarlo pasar, punto. Mi madre se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el suelo. Empezó a llorar, pero esta vez era un llanto diferente. Un llanto feo, gutural, de shock. Cassandra, susurró, extendiendo una mano. Mija, mi niña, pero somos familia. ¿No puedes hacerle esto a tu hermana? ¿Familia? Mi voz finalmente se rompió, resonando. La familia no te llama, Naka, a tus espaldas. La familia no se burla de ti por ser pobre. La familia no roba tus pertenencias para impresionar a un idiota. Ustedes dejaron de ser mi familia esta noche. Herrera carraspeó, dándome un momento para recuperar la compostura. Señorita Sterling. Su hermana solicita verla. Se niega a hablar con el abogado de oficio. Miré a mis padres, dos extraños rotos en el suelo de una estación de policía, y luego asentí. Voy. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. La sala de interrogatorios era pequeña, sin ventanas, y olía a sudor frío. Romina estaba sentada en una silla de metal, encorvada. Sin el maquillaje, sin el vestido rojo, sin el collar de $2 millones, parecía lo que era, una niña asustada de 25 años. Cuando entré, levantó la vista. Sus ojos estaban hinchados y rojos. Casa, susurró. Corrió hacia mí y trató de abrazarme, pero las esposas, aún puestas, se lo impidieron. Casa, diles. Diles que es falso. Por favor. Diles que todo es una broma. Que el collar es de fantasía. Me quedé quieta, sin devolver el abrazo. No puedo, Romina. Si puedes, gritó, su voz volviéndose estridente. Estás mintiendo. Tú no tienes dinero. Tú eres Cassandra. Eres mi hermana la naca, la aburrida. No puedes tener $60 millones. Pero los tengo, dije, mi voz tranquila. Y ese collar vale 44 millones de pesos. Y tú lo robaste. No lo robé. Lo tomé prestado, sollozó. No sabía que era real. Lo juro. Solo quería que Mauro viera que yo también podía. ¿Ser qué? ¿Rica? ¿Usar cosas bonitas? ¿A costa de quién, Romina? ¿Sabes cuánto vale esa pieza? No en dinero. ¿Sabes que 10 artesanos trabajaron 6 meses en esa filigrana? ¿Sabes qué es el legado del abuelo? No me importa el abuelo, gritó. Me importa que Mauro me dejó. Me bloqueó. Mi vida se acabó. El detective Herrera entró en la sala, rompiendo la tensión. Señorita Sterling, Cassandra, la situación es esta, dijo, ignorando el berrinche de Romina. Con este valor, es un delito grave. Robo agravado. Incluso si usted retira la denuncia, el Ministerio Público puede decidir seguir el caso por el valor del activo. Su hermana podría enfrentar de 3 a 5 años en Santa Marta. Romina dejó de llorar y vomitó en un bote de basura en la esquina. La realidad finalmente la golpeó. 3 a 5 años. En una prisión real. Mis padres golpeaban el cristal de la sala de observación, pero no podía oírlos. Miré a mi hermana, temblando y cubierta de bilis. 3 años, dije, pensando en voz alta. Oh, un trato. Romina levantó la vista, con los ojos llenos de terror y una pizca de esperanza. ¿Qué trato? Te lo pago. Te lo pagaré, lo juro. ¿Con qué? Me reí sin humor. ¿Con tus patrocinios de té para adelgazar? Este es el trato. Y es la única oferta.
Voy a retirar mi denuncia civil y le pediré al fiscal que te ofrezca un acuerdo de desviación, citando, disputa familiar. Pero solo con una condición. Lo que sea. Lo que sea, casa, te lo juro. Trabajarás para mí, dije. Se quedó perpleja. ¿Trabajar? ¿En tu oficina? ¿De secretaria? No. Trabajarás en el taller. En Taxco. La sangre abandonó su rostro. ¿Taxco? ¿En ese pueblo polvoriento y caliente? No. Me niego. No sé hacer nada de eso. Es para nacos. Aprenderás, dije, acercándome a ella. Empezarás en la sala de pulido. Vas a aprender a pulir plata, 8 horas al día, 6 días a la semana. Por el salario mínimo. Vas a aprender el valor de cada gramo de plata que desprecias. Vas a aprender los nombres de los 47 artesanos a los que tu familia ha llamado, artesanos baratos, toda su vida. No tendrás teléfono durante las horas de trabajo. Vivirás en el dormitorio de aprendices. Comerás en la fonda de Doña Elodia con todos los demás. Pero mi vida está aquí. Mi Instagram. Mis amigos. Puedes publicar fotos puliendo plata. Es un trabajo real, dije, encogiéndome de hombros. O puedes ir a Santa Marta. Tienes 3 minutos para decidir. 3, 2. Acepto, gritó. Acepto. Iré a Taxco. Pero te odio. Me parece justo, dije. Detective, tenemos un acuerdo. Era medianoche cuando finalmente salimos de la delegación. Romina tenía que volver por la mañana para firmar los papeles del acuerdo, pero por ahora, estaba liberada bajo mi custodia. Mis padres nos esperaban en la banqueta, pareciendo 10 años más viejos. Se habían quedado sin gritos, sin energía. Solo parecían vacíos. Mi madre, Griselda, se acercó mientras yo caminaba hacia mi auto. Romina nos seguía, esposada por el cansancio, no por la policía. Cassandra, dijo mi madre, su voz era un susurro ronco. Por favor. No la mandes a Taxco. Es delicada. No sobrevivirá allí. Es un pueblo, sin clase. Me detuve, la llave de mi Nissan March en la mano. Esa delicadeza es el problema, mamá. Esa delicadeza es lo que ustedes crearon. Una muñeca de porcelana inútil que cree que puede tomar lo que quiera sin consecuencias. Pero, 6 meses. Tiene suerte de que no fueran 3 años, dije. Mi padre se acercó, la revista Forbes todavía enrollada en su mano, como un garrote. $60 millones, murmuró, como si estuviera tratando de entender el concepto. Hija, ¿por qué? ¿Por qué nunca nos dijiste? Podríamos haber estado tan orgullosos. La última daga. Me reí, una risa amarga que se perdió en la noche de la Ciudad de México. ¿Orgulloso, papá? ¿Orgulloso del dinero? ¿O del trabajo? Porque pasaste toda tu vida avergonzado del trabajo de tu padre. El abuelo Rafael era un artista, y lo llamaste, fracasado, hasta el día en que murió. Lo señalé con el dedo. Yo tomé ese trabajo, su arte, y sí, lo convertí en dinero. ¿Y sabes qué? Durante 10 años, no supe si sentirme orgullosa por el éxito o avergonzada por la traición. No sabía si era una genio o una vendida. Me odiaba a mí misma por convertirme en la materialista que tú siempre quisiste ser. Me miró, sus ojos llenos de una confusión que nunca se resolvería. Así que no, papá. No podías estar orgulloso de mí. Porque yo misma no lo estaba. Hasta esta noche. Esta noche, me di cuenta de que mi trabajo tiene valor. Y voy a protegerlo. Incluso de ustedes. Abrí la puerta del auto. Romina se metió en el asiento del copiloto, sin decir una palabra. ¿A dónde vas?, preguntó mi madre, con pánico. A mi casa.
Romina se queda conmigo esta noche. El autobús a Taxco sale a las 7 de la mañana. Saúl, mi jefe de seguridad, la llevará. Arranqué el motor de mi barato Nissan March y me alejé, dejando a mis dos padres, los arquitectos de mi silencio, solos en la acera de Polanco, bajo la luz de una farola rota. El trayecto a la Roma fue silencioso. Romina solo lloraba, en silencio, las lágrimas trazando surcos limpios en su maquillaje arruinado. No la consolé. No le dije nada. Solo conduje. La era de la pobre Cassandra había terminado. La era de la señorita Sterling acababa de comenzar. 6 meses. En la vida de una corporación, es un trimestre fiscal y medio. En la vida de una persona, puede ser una eternidad. Viajé a Taxco para la revisión de la colección de primavera. El pueblo estaba igual, bañado por el sol, con sus calles empedradas y sus tiendas de plata. Pero mi taller era un mundo aparte. Vibraba con una energía que había costado 10 años construir. El sonido de los pequeños martillos golpeando la plata, el olor a cera de pulido, el calor del horno. El sonido de la creación. Estaba en la oficina de mi abuelo, la misma que él usó, revisando unos bocetos, cuando la puerta se abrió. Era Romina. Me costó reconocerla. Se había cortado el cabello, corto, práctico, amarrado en una coleta. No llevaba ni una gota de maquillaje. Su piel, antes bronceada artificialmente, ahora tenía el color del sol real. Llevaba jeans manchados y el mismo delantal de cuero que usaban todos los demás artesanos. Estaba más delgada, pero más fuerte. Sus manos, que siempre habían sido largas y perfectas, con uñas de acrílico, ahora estaban callosas. Sus uñas estaban cortas, rotas y manchadas de negro por el óxido de plata. Señorita Sterling, dijo. Su voz era formal. En el taller, yo no era casa. Era la jefa. ¿Tiene un minuto? Asentí. Entró y puso un brazalete en mi escritorio. Era uno de los diseños de la nueva colección, una pieza compleja basada en la arquitectura de Teotihuacán. El pulido del número 7 está mal, dijo, sin rodeos. Levanté una ceja. ¿Disculpa? El pulido, repitió, señalando la pieza. Están usando la rueda de fieltro demasiado agresiva. Está borrando el detalle del cincelado. La textura. El diseño original del abuelo, se pierde. Parece barato. Tomé la pieza. Tomé mi lupa de joyero. Me acerqué a la luz. Mierda. Tenía razón. El detalle fino, la textura que hacía que la pieza pareciera viva, se estaba perdiéndose por un pulido excesivo, un intento de hacerlo brillante en lugar de vivo. La miré. Ella sostuvo mi mirada. No había arrogancia. Solo la certeza del trabajo bien hecho. Había desarrollado el ojo. El ojo del abuelo. Dejé la pieza. Tienes razón, dije, mi voz neutral. Está mal. ¿Puedes arreglarlo? Asintió. Creo que sí. Si usamos la pasta de pulido roja a mano, en lugar de la máquina, tomará más tiempo, pero salvará la pieza. Hazlo, la interrumpí. Enséñale a don Fidel cómo lo quieres. Y supervisa el resto del lote. Asintió de nuevo, tomó la pieza y se dio la vuelta para irse. Romina, la llamé. Se detuvo en la puerta. Hoy se cumplen tus 6 meses. Se quedó quieta, de espaldas a mí. Lo sé, dijo. El autobús a la Ciudad de México sale a las 6 de la tarde. Saúl puede llevarte a la estación. Ella no se movió. El zafiro del ocaso, dije, cambiando de tema, se vendió. El coleccionista de Monterrey pagó $2.4 millones. La publicidad del arresto aumentó su valor. Ella se rió, un sonido seco. ¡Qué ironía! Sí. ¡Qué ironía! Hubo un largo silencio. Finalmente, se giró. Sus ojos estaban claros, sin lágrimas.
¿Puedo quedarme?, preguntó, su voz finalmente rompiéndose un poco. No, no como pulidora. Quiero aprender a diseñar. Como aprendiz. Empezar de cero. De verdad. Con don Lázaro. La miré. Vi a mi hermana. Vi a una extraña. Vi a una empleada. Vi un poco del abuelo. Mis padres, por cierto, están en terapia. Intentaron disculparse. Les dije que apreciaba el gesto, pero que necesitaría tiempo. Mucho tiempo. Pero Romina estaba aquí. Ahora. Pidiéndome una segunda oportunidad. La miré sus manos callosas, y luego miré el brazalete que tenía razón en arreglar. Le dije que lo pensaría. Así que, ahora les pregunto a ustedes. Sé que ha cambiado. Sus manos lo demuestran. Pero una parte de mí, la parte que construyó esos muros durante 10 años, sigue herida. ¿Debería confiar en ella y darle una oportunidad real en mi compañía, en el legado de mi abuelo? ¿O este perdón es demasiado fácil, demasiado rápido? ¿Me equivoqué al siquiera considerar perdonar a mi propia hermana?